Buenas noches para nosotros, buenas tardes para ti. ¿Cómo está la cosa por ahí en Playa del Carmen? Guillermo, Sofía, el gusto de saludarlos. Acá es de tarde todavía, sí, 5:30 de la tarde. Ya terminó la primera parte del entrenamiento de Uruguay, la primera parte que fue donde la prensa estuvo presente. Nos dio para ver un poquito del partido de México contra Sudáfrica, sobre todo el primer tiempo. Estábamos en el centro con nuestros colegas, vimos ese partido. Había un poco de fiesta, un poco, me parece. Creo que la hora no ayudó, ¿no? 2 de la tarde acá en México. ¿Y cómo es con el Y calor después ahí, sí, nos fuimos Fermín? para... Sí, el calor está muy intenso, se está aproximando la temporada de verano, hay mucha humedad, empezó la temporada de lluvia y vamos invictos, 3 días acá, 3 días de lluvia. Lluvia de verano, digamos, ¿no? Y tropical, o sea, llueve un poco, para, despeja, humedad, mucha humedad, y después vuelve de vuelta. Hemos tenido bastante mala suerte porque en los momentos que nos ha convocado Uruguay a la prensa para estar ahí, ha llovido en todos. Hoy, si se quiere, menos que ayer nos llovió por partida doble, ¿no? Cuando recibimos a Uruguay a las 8 de la mañana en el Mayacoba Center, llovía. Y después cuando fuimos al primer entrenamiento, también llovía. Hoy chispeó en el segundo entrenamiento y se pudo ver algo más de lo que se vio ayer. A ver, contame. Espero estas novedades con gran expectativa, ¿no? A ver qué posibilidades hay de ir intuyendo sí, qué equipo puede llegar a parar Bielsa en cancha, ¿no? El día lunes, cuando a las 7 de la tarde Uruguay debute contra Arabia. Lo describís muy bien, porque en estas prácticas, le cuento a la audiencia, que son solo 15 minutos para la prensa y se ve poco más que algunos movimientos. En este momento en el canal de YouTube estamos viendo los movimientos de los sparrings, que son los que nos pusieron cerca a la prensa. Qué pillo Bielsa. Había jugadores de Uruguay. Sí, había jugadores de Uruguay que estaban en el ángulo opuesto, o sea, en diagonal a donde estábamos viendo ahora, haciendo ejercicios de calentamiento, trote, ningún ejercicio así como están haciendo los sparring acá, que están tirando centros, mucho menos ejercicios técnico-tácticos. Sí estaban los arqueros practicando sus habituales rutinas del puesto. Pero lo que se intuye acá, porque es una metodología que tiene el entrenador, es que cuando falta un grupo es porque está trabajando en otro lado. Entonces, de los jugadores que pudimos ver que estaban haciendo ejercicios de calentamiento y los que no están, se puede llegar a la conclusión de que está trabajando con un grupo más reducido que pinta para ser el titular. ¿Y ahí qué nombres que nos podés dar? En eso Ahí de que estamos especulando, serían, ¿no? Sí, jugadores de campo faltaban más que 10, ¿no? Pero arquero faltaba uno solo, y ese era Fernando Muslera. Bueno. Entonces se puede intuir que Fernando Muslera hoy en día puede ser el arquero titular de Uruguay en el debut del lunes contra Arabia Saudita. Después de los defensas estaban ausentes los que se presume, con quienes ya venía trabajando en Montevideo. Tampoco es que de la noche a la mañana decidió trabajar con este grupo acá, ¿no? Eso que se ve ahí ahora en el canal de YouTube son los jugadores que estaban calentando, los presumibles suplentes, diríamos, ¿no? Entonces, la línea de fondo, Varela en el lateral derecho, Cáceres como zaguero central por derecha, Matías Olivera en la izquierda, y no estaba, acá se despeja una de las dudas, Matías Viña, que sería el lateral izquierdo. Yo me guardo la duda con Juan Manuel Sanabria, que es el que el entrenador también ha venido probando en otras instancias, sobre todo porque se va a evaluar hasta último momento en qué condiciones se da Matías Viña, que tuvo un desgarro en River argentino antes de terminar la temporada, y anda con los plazos justos. Porque una cosa es hacer ejercicios en donde puedo suponer que vas a ser titular, pero después la exigencia del partido puede que cambie ese panorama. La mitad de la cancha... Pará, Fermín, quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta porque me quedé picando con Juan Manuel Sanabria. No es que yo siga toda la carrera de Sanabria y es una pregunta nomás, pero no lo tenía en el lateral. Para mí era más un volante, ¿no? Generalmente. Sí. No voy a decir que Bielsa improvisa porque él los habrá probado, lo ve, sabe que pueden. Sería muy atrevido de mi parte decir Bielsa está improvisando un lateral, no quiero decir eso, pero no es habitual ese puesto para él, ¿no?
Bueno, lo fue en su momento, en un momento de su carrera, no ahora. Ahora, donde Bielsa lo vio y fue bastante elogioso con su desempeño, que fue sobre todo el año pasado en el San Luis, Atlético San Luis de México, juega de volante y a veces de extremo por izquierda también. Pero tuvo un pasaje, sobre todo en las inferiores de Nacional, en donde con 15 años ya despuntaba como un jugador que tenía mucha proyección y la logró. Hoy hablábamos de eso en una nota de la diaria. Él supo jugar de lateral izquierdo. Acá no es que improvise Bielsa, sino que la banda izquierda la tiene toda lesionada. O Claro, bueno, sí, sí. o llegaban hasta ahora con los tiempos justos, porque no estaba Joaquín Piquerés, no estaba Matías Viña, entonces, ¿qué hacía? Podía optar por Maximiliano Araujo, que este año, en un planteamiento ultra ofensivo de su equipo en el Sporting de Lisboa, él jugaba de lateral izquierdo, o sea, la proyección que tenía Araujo era correr toda la cancha, pero era perder un jugador de peso en ataque. Entonces, de ahí que haya probado con Juan Manuel Sanabria en ese puesto. Ya te digo, el año pasado, si no me equivoco, en una conferencia de prensa que debe haber sido en agosto o en septiembre, Bielsa fue muy elogioso y dijo que los mejores números de un jugador uruguayo, digo esto de rendimiento, ¿no? En ese momento eran los de Juan Manuel Sanabria. Entonces ahí me queda la duda del puesto. Creo sí que Matías Viña, en condiciones normales, sin lesiones, es el habitual titular en ese puesto, de repente peleando el puesto con Joaquín Piquerés. Pero acá me queda esa duda. La mitad de la cancha, te decía, va a jugar Manuel Ugarte de 5, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde por delante. Y se despejó la duda quizás del ataque, en donde se presumía que también Federico Valverde podía ocupar una posición de extremo derecha. Al parecer, o por lo menos dentro de las ausencias que había hoy, Darwin Núñez y Federico Viñas no estaban, o sea que puede ser que los dos entren como titulares, y ahí yo me la jugaría a que, como el otro es Maxi Araujo vaya por izquierda, Darwin Núñez por derecha, un puesto que conoce de sus comienzos también, sobre todo en Peñarol, y Federico Viñas de 9. Lo planteo así porque también puede ser perfectamente un equipo con 2-9, ¿no? Claro. No le gusta al entrenador, eso es lo que pasa, ya es conocido Bielsa de toda su historia, el no querer jugar con 2-9 juntos. Porque en un momento se manejó la posibilidad de que Ugarte y Bentancur jugaran en el centro del mediocampo y Araujo un poco más de volante por izquierda con Federico Valverde como volante por derecha, una posición que conoce y que le es habitual en el Real Madrid. Y ahí los 2-9 juntos. Si van juntos los 2-9, me parece que Viña va a ir más adelantado y, si se quiere, Darwin Núñez en un 10 improvisado, ¿no? Donde iba a jugar Gelson de Arrascaeta. Bien, Fermín, interesantísimo. Bueno, vamos a ir entonces de alguna manera perfilando el equipo, capaz que para mañana, ya cuando hagas las otras salidas aquí en la Diaria Radio, hayas juntado más información. Me imagino además que estás con otro grupo de periodistas y bueno, alguno consigue un dato, otro consigue otro, y con esos datos se va construyendo de alguna forma el equipo. ¿Estás en el hotel ahora? ¿Dónde estás? Sí, ahora estoy en el hotel porque la práctica de hoy se adelantó. Teníamos previsto salir desde allá. Hubiera estado bueno, mejor hacer un poco de exteriores, pero la práctica se adelantó. Hubo muchas idas y vueltas hoy en la comunicación de la AUF. Primero iban a dar a 2 jugadores para conversar con la prensa. Eso no sucedió. Anularon las entrevistas compartidas, pero entrevistas en sí. Estamos muy ávidos de querer saber qué están pensando los jugadores. Y ahora extraoficialmente nos anunciaron, no. Se supone que mañana va a ser el entrenamiento cerrado de Bielsa y el sábado sí va a abrir a la prensa con 2 jugadores. El domingo es el día que Uruguay va a volar hacia Miami y va a haber un entrenamiento de mañana. Ese entrenamiento de mañana es casi cerrado porque la prensa no va a estar en ese entrenamiento, porque si no, no hay manera de llegar el día antes a Miami. Pero sí es importante lo que sucedió hoy. Por eso estoy en el hotel ahora, se ve el hall acá del hotel. Llegué hace un rato. El lugar de concentración igual está formidable, pero no es muy cómodo para trabajar desde la prensa, en tanto no hay más comodidad que unos techos por si llueve, que son una especie de toldos por si llueve, y después donde está Uruguay queda bastante lejos, ¿no? Está todo el ancho de la cancha de por medio, más un lugar que tiene gimnasio donde están las bicicletas, en donde es muy difícil identificar quiénes están. La trampa acá, por ejemplo, una de las trampas es que
que los camarógrafos acerquen con zoom y poder divisar los jugadores, pero mirá que ni así se ven bien quiénes son. ¿Quiénes son, no? Don Marcelo piensa todo, no se le escapa detalle. No, y está muy bien, se respeta su planificación, pero desde el punto de vista del periodismo a veces cuesta, ¿no? Eso que decías vos es bien así acá. El grupo de periodistas por lo menos está bastante solidarizado entre sí, y lo que no ve uno se lo cuenta al otro y así viceversa, porque es la manera de hacer en 15 minutos que pasan volando. Imagínate, los camarógrafos entran ya con el palo y la cámara ya puesto, no sea pronto como para colocarla y filmar, porque pasa muy, muy rápido. Bien, Fermín, te agradecemos y por supuesto vamos a esperar las actualizaciones de toda esta información y de otras más en la versión digital de La Diaria y el reflejo en papel para que aquellos que reciben el diario en sus casas. Gracias y estamos en contacto en cualquier momento. A las órdenes, compañeros. Les mando un saludo desde Playa del Carmen. Un abrazo. Fermín Mincho Méndez, editor de deportes de La Diaria y enviado especial de La Diaria y de La Diaria Radio, pasó por Informativo de Cierre.